Buenas tardes. Sí, ya es buenas tardes. Si en alguna situación el dato peyorativo pues, de cafetería de que en ginecología lo único que se cura es el embarazo, es en el síndrome ovario poliquístico. Puede parecer un poquito exagerado, pero realmente todos nos enfrentamos a diario a esta consulta repetida, crónica, difícil manejo. Y no solamente pues por la evolución, sino porque tanto en el diagnóstico como en el manejo, como en el mismo tratamiento tenemos dificultades. Cuando se describió el fenómeno era muy fácil, como en toda situación, pues el estado clínico de exceso de andrógenos y la alteración del ciclo menstrual hacía que el diagnóstico clínico no tuviera ninguna dificultad. Pero a medida que se conoció, se tuvo mayor información y se fue acumulando pues todos estos datos, mujeres que presentaban diferentes alteraciones que no cuadraban, digamos, fueron cayendo lentamente pues en la esfera del diagnóstico del síndrome ovario poliquístico, y eso ha hecho que se hayan hecho intentos para la clasificación y para el diagnóstico. Por supuesto, al ser un trastorno del que no sabemos la causa, probablemente es de origen heterogéneo, pues muchas condiciones caerán en el síndrome. Y de ahí la dificultad. Estos intentos, por supuesto, no han dejado de traer problemas. El primero, es el más importante, moderno, es los criterios del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, expresado en 1990, y que sí crea una diferencia con respecto a los conceptos de Stenel y Bental del 35, pues lo que se manejan hasta ese momento. Y es que aunque parece que se conserva la idea de anovulación crónica y de hiperandrogenismo, incluye el fenómeno de anovulación y no de trastorno del ciclo. Es decir, no siempre que una mujer tiene un trastorno de la ovulación tiene un trastorno del ciclo. Y lo mismo, pues el concepto de que se pase el diagnóstico bioquímico hace que una mujer que no exprese el fenómeno de exceso de andrógenos pueda tener el síndrome de ovario poliquístico. Y por supuesto, pues como no es la única situación que lo produce, entonces hay que excluir las otras causas. Sí, fenómeno que dificulta, por supuesto, el diagnóstico final. Este consenso fue fundamentalmente del lado de acá del Atlántico de los Estados Unidos, y en 2003 un nuevo consenso mundial que incluyó pues a las dos asociaciones grandes, la europea y la americana, pero claro, la participación fue más extensa por el lado europeo, y este concepto incluyó un dato adicional que ha complicado mucho más la situación y que crea mucha controversia, y es que ya no son 2 criterios de 2, sino 2 de 3, pero incluye entonces los avances en relación con la información visual del ovario. Hay una relación entre el fenómeno, el síndrome y la imagen del ovario. De manera que al incluir esta situación se crean una cantidad de casos clínicos, de fenotipos que hace que tengamos esas dificultades en la práctica clínica. Uno podría hablar que los fenotipos básicos entonces son la expresión del hiperandrogenismo y la anovulación, que ha sido lo típico. El problema está en si es clínico o no. El otro fenotipo básico sería el hiperandrogenismo y simplemente la morfología ultrasonográfica de un ovario de esas características. Y el tercero, que sería el más, digamos, el fenómeno más leve, sería una persona con una anovulación y una morfología. Pero ya miren que aquí se incluye el hecho de que puede haber mujeres con el síndrome que no tengan el aspecto fundamental en el que se basó el fenómeno toda la vida, y es el hiperandrogenismo. Entonces, claro, las dos consideraciones o los dos consensos tienen cierta colisión, muy importante. Y también hace que sea muy difícil comparar estudios, en fin, y llegar a conclusiones. De esos 3 fenotipos básicos, teniendo en cuenta que el hiperandrogenismo puede ser bioquímico, clínico, 2 variables, de que la anovulación puede no expresarse clínicamente, es decir, pueden haber mujeres con ciclos normales con anovulación, 2 variables, pues ampliaría el espectro a estos otros fenotipos clínicos definitivos que nos llevarían a ver una mujer. Por un lado, el extremo sería el famoso Gerhans síndrome, el síndrome de hirsutismo, acantosis nígricas, y obesidad, que es evidente pues como diagnóstico, al otro extremo de una mujer completamente normal que no tiene ni idea, que tiene ningún problema, que puede tener ciclos normales y que puede caer en un momento dado si se estudia en el criterio pues, de síndrome ovario poliquístico. Hablando ya específicamente del diagnóstico, entonces, la idea es que si ustedes lo ven, la mayoría de las mujeres con el síndrome no necesitan ningún estudio de laboratorio prácticamente.
Cuando hablamos de hirsutismo, en general en ginecología, pues todos manejamos eso con relativa simpleza. Siempre pues quería anotar aquí que recuerden que hay 9 áreas específicas de expresión de vello corporal de tipo masculino, que además de eso hay que considerar la maduración del vello, es decir, el vello de origen sexual tiene unas características de maduración particulares que lo hacen diferente al otro vello, y eso hay que tenerlo en cuenta. El puntaje iría pues de 0 a 36, ni siquiera pues el hombre más duro llega a 36, ¿sí o no? Pues es como muy difícil. De manera que, ¿a qué voy con eso? A que la mayoría de las expresiones de hirsutismo son muy ligeras. Es decir, mujeres estamos asumiendo, bueno, también hay otra dificultad con el puntaje mínimo. Entonces hay quienes creen que debe ser hasta 6 y hay quienes creen que debe ser menos de 8. Es decir, nos estamos moviendo entre 6 y 7 puntos. Eso quiere decir que ninguna mujer debería tener más de un punto, o todas deberían tener menos de un punto en las 9 áreas. O sea, es algo muy sutil. La mayoría de las mujeres con hirsutismo que vemos en la consulta, ustedes lo saben, no pasa de 10 o 12 puntos. De manera que esos detalles son importantes. Ahora, como no le ponemos mucha atención porque nosotros trabajamos en la práctica y más con estos salarios que nos están pagando pues rápido, 4 pacientes por hora, entonces nadie le va a tomar la fotico, pero supuestamente deberíamos tomar la foto para el seguimiento. Eso con respecto al hirsutismo en términos clínicos, pero ¿y qué hacer con la parte bioquímica? Yo toda la vida, desde hace años que vemos estas pacientes, tuvimos dificultades para entender cuánto era malo en bioquímica del síndrome, de cuáles exámenes se piden y de esos exámenes cuáles son anormales. Yo no sé, para los que tengan experiencia en pedir andrógenos, la bioquímica, los andrógenos en el ovario poliquístico, yo creo que nunca han visto ningún examen alterado. Antes se manejaban valores de un nanogramo de testosterona total, unos 3.6 picogramos de testosterona libre, incluso se trabaja con la decidro no tiene ningún papel. Y yo creo que en la vida yo vi un valor tan alto. Ahorita, de pronto, con la mejor calidad, porque es otra dificultad del laboratorio, hay mucha dificultad en la medición de los andrógenos en laboratorio, con la mejor información, la mejor calidad del laboratorio y con estudios locales, pues geográficos, uno podría llegar de pronto, no hay consenso, miren que no hay consenso, es decir, hay mucha superposición en los valores de normalidad y anormalidad en ovario poliquístico. Yo les podría decir, pero me pueden criticar y puede haber una discusión grande al respecto, yo diría que la testosterona total no debería llegar a 0.6, sin embargo habrá mujeres normales que puedan estar ahí. La mayoría de las mujeres a quienes les solicitan una testosterona total se mueven en 0.4, 0.5. Y una mujer con ovario poliquístico con hirsutismo importante tiene 0.6. Entonces miren la sensibilidad cuando un hombre tiene 8. Entonces, otra de las preguntas que uno se hace ya elaborando información, digamos, de cafetería, ¿por qué una mujer con valores tan normales de andrógenos llega a estos grados de hirsutismo o a tener tantas dificultades? Con respecto a la testosterona libre, manejábamos más de 3. Yo creo que ahora uno debería hablar por el lado de los 2.5 picogramos por mililitro. Y el índice de testosterona libre, que casi no lo usamos, porque eso implica medir la globulina transportadora, estaríamos hablando de valores mayores de 4 o 5, es decir, la división entre testosterona total, medida en nanogramos por mililitro, y el de la globulina transportadora medida, creo que es en micromoles por litro. Tendría alguna dificultad ahí con las unidades. En todo caso, tomaríamos un valor mayor de 4 o 5, pero se asume que cada región o cada área de influencia debería tener sus valores propios para llegar a una conclusión. Entonces esto es tomado de la información general, pero entonces yo no conozco aquí ningún dato del que nos podamos pegar. Entonces aquí hay muchas dificultades para la clasificación. Y con respecto a la ecografía, que creo que también la tomamos con mucha relax, pues, es decir, uno cuando solicita una ultrasonografía para criterios de ovario poliquístico debería insistir y anotar en la orden de que necesita que le mida muy bien el volumen del ovario, recuerden que se debe medir en 2 planos mínimos, el aparato aplica la fórmula, pero hay que hacer una buena medición, usualmente uno ve que solamente miden en 2 planos, en 2 planos anteriores, pues no miden, estamos hablando de que la ultrasonografía funciona en 2 planos y el ovario es tridimensional, que sería una medida que debe ser bien hecha, los 10 centímetros cúbicos. Para tener una idea, un cubo de 2 centímetros de lado tiene 8 centímetros cúbicos. Además, para los que me han medido folículos en un ovario, los que trabajan en reproducción saben que no es fácil. Es decir, medir 12 folículos o contarlos por la misma razón de que se está trabajando